Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido. Para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Hoy tenemos una nota especial sobre un concreto de alta resistencia, las secciones de las constructoras, los núcleos concretos y las noticias y eventos de la construcción. Y recuerden que Colombia Construye se encuentra presente en Barranquilla, con las tomas de obra Maestro Cerecit en las mejores obras de esta ciudad. Sean todos bienvenidos. Es momento de tener vivienda propia. Encuéntrela en el Gran Salón Inmobiliario del 8 al 11 de agosto en Corferias. Lo esperamos para que conozca toda la oferta de proyectos de inversión en activos inmobiliarios, nuevos y usados. Compre su boleta en www.gransaloninmobiliario.com. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Asocreto y el Instituto del Concreto los invitan a participar el 12 de julio en Cali al programa básico de formación Análisis de ensayos de laboratorio de resistencia a la comprensión del concreto. Informes, teléfono 618-0018 o a la página www.asocretovirtual.com. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asograva. En Colombia Construye, el invitado del día. Colombia Construye lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Buscan en emisoras Radio Cordillera o en diferido. Entran a la página www.colombiaconstruye.com. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spreaker, iVoox. Y también saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Sociedad Colombiana de Productores de Concreto Asocreto, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación de Ingenieros de Risaralda AIR, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, las revistas Infoacero, Construdata de Legis, Esquema y la inmobiliaria Inmovigar. Y nuestro invitado es el ingeniero Ramón Torres de la Universidad de Cartagena, quien con sus colegas desarrollaron estudios y pruebas para crear un concreto de alta resistencia con materiales de la región Caribe. Por la importancia para el sector constructor sobre este tema, les presentamos cómo fue el proceso para obtener este concreto. ¿Cómo fue el proceso del trabajo para crear un concreto de alta resistencia con materiales de la región Caribe? Esto fue producto de un proyecto de innovación y tecnología financiado por el SENA a través de un concurso que hubo a nivel nacional en el cual participó la empresa Ingüeto y Compañía Limitada como ejecutor. Fue respaldado a través de la Universidad de Cartagena en todo lo que tiene que ver con la parte operativa en términos generales. Fue un proceso bastante dispendioso en primera instancia, porque cuando uno empieza esa fase experimental, después que haya hecho una planeación y que haya concebido lo que uno verdaderamente quiere para obtener esos concretos, es un proceso que verdaderamente hay que irlo llevando paso por paso para que pueda dar unos resultados efectivos. Lo primero que hicimos fue hacer un estudio de todas las fuentes de materiales en el área de influencia del departamento de Bolívar y del departamento del Atlántico, todo lo que estuviera muy cerca de Cartagena y de Barranquilla específicamente. Visitamos muchas fuentes de materiales, al mismo tiempo miramos, observamos y decantamos
aquellas que tuvieran los mejores procesos posibles en términos de producción de agregados pétreos. Eso es fundamental para poder obtener unos materiales que cumplan con las especificaciones de orden nacional y que a su vez estén articuladas y que cumplan con las especificaciones y normas de orden internacional. Eso es muy importante cuando se trata de este tipo de proyectos. Se estudiaron muchos agregados pétreos, tanto en tipo arenas como gravas trituradas de diferentes orígenes. En el área de influencia de Cartagena y Barranquilla se tienen dos tipos de rocas completamente identificadas. Ambas son de origen sedimentario, que corresponden a las rocas de origen calizo y las rocas de origen silicio. Son los dos materiales representativos que se tienen aquí en la región y lo importante era usar nuestros materiales propios. Basado en cada uno de esos aspectos, empezamos a mirar y a observar los diferentes orígenes de las arenas que teníamos aquí en la región, tanto en estado natural como en estado procesado. Se hicieron muchas pruebas, se hicieron muchos ensayos, se hicieron muchos procesos para poder llegar posteriormente a trabajar con dos tipos de arenas y en total con 3 tipos de agregados pétreos gruesos. Eso fue muy importante para efecto de tener todo completamente controlado. Cuéntenos el origen de la investigación y cómo fue su proceso. El proyecto se ejecutó en 3 fases. La fase 1 consistió en revisión y caracterización preliminar de todos los materiales de la región que tuvieran esos procesos muy buenos en cuanto a la parte de producción de agregados. La fase 2 fue una fase de evaluación experimental del desempeño del concreto y la fase 3 consistió en estudios complementarios y modelo a escala real. En esa primera fase, que fue revisión y caracterización de materiales, se practicaron sobre 2 tipos de arenas y 4 tipos de gravas en la parte inicial. Dentro de todos estos materiales, habían de origen silicio, con diferentes procesos industriales, materiales de origen calizo, también con lo mismo, y de origen silicio, pero que no obedecen a orígenes bajo canto rodado, o sea que vienen a través de los ríos, el río Magdalena, y específicamente se comienzan a descender hacia la zona del sur de la costa Caribe, de Barranquilla en dirección hacia Cartagena. También nos encontramos en algunas fuentes de materiales muy uniformes que son claves para el desarrollo del proyecto. En esa primera fase se hicieron tanto procesos físicos como procesos químicos. Para poder generar un concreto, obligatoriamente se requiere el uso de cementos. Nosotros en nuestra fase de caracterización preliminar utilizamos 2 tipos de cemento. El cemento tipo 1 o de uso general y el cemento tipo 3, que se le conoce también con el nombre de ART, que está normalizado mediante la norma de la ASTM C1 157, cementos tipo HE de alta resistencia temprana. Dentro de las pruebas físicas que se le realizaron a los materiales en esta primera fase, que consistieron en resistencia a la abrasión, material expansivo, porcentaje de caras fracturadas, granulometría, material fino, peso específico, densidad bulk, absorción, módulo de finura. Todo esto bajo la norma de el INVIAS, norma nacional, y bajo la norma de ASTM. En cuanto a las pruebas químicas, pues se le realizaron pruebas de solidez frente a los sulfatos, contenidos de azufre y de partículas livianas. También bajo la norma del INVIAS y las normas ASTM. En la segunda fase nosotros hicimos una evaluación experimental del desempeño del concreto. Esto fue clave y se evaluaron 2 tipos de materiales, todos de origen sedimentario, materiales de origen calizo, que son muy comunes aquí en la región Caribe, y materiales de origen silicio. En esta fase, pues lógicamente nos basamos en 2 tipos de pruebas. Para el concreto fresco, donde tuvimos muy en cuenta la consistencia de los concretos, y ya para el concreto endurecido, todo lo que corresponde a las resistencias mecánicas de los concretos. Aquí nosotros hicimos en primera instancia diseños de mezclas bajo la norma de la ACI, elaboramos esas mezclas, evaluamos las mezclas
Y también tuvimos en cuenta algunos aspectos muy fundamentales en esta fase experimental. ¿Qué pasaba con la trabajabilidad de los concretos? Ahí obligatoriamente se midió el slump o los asentamientos en los concretos y manejamos algunas variables de resistencia de los concretos endurecidos, como la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión y la resistencia a la tracción, que eran muy importantes para verificar cada uno de los aspectos. En el diseño de mezcla lo hicimos bajo la metodología internacional de la ACI 2011, que tiene en cuenta algunos aspectos claves como módulo de finura, peso específico, peso unitario, compactado seco de las gravas. Y vale la pena resaltar que tuvimos ya en términos de decantación 6 diseños bases con diferentes materiales. Hicimos reajustes con datos experimentales, hicimos el diseño de la mezcla base y optimizamos las adiciones para cada uno de los tipos de material con los cuales estábamos trabajando. Pasamos a la fase 3. Que consistió en estudios complementarios y modelos a escala real. Aquí tuvimos en cuenta algunos parámetros muy claves como parámetros de durabilidad, análisis de agregado pasta y análisis de adherencia de fibras. Nosotros hicimos muchos análisis de imagen de los agregados en cuanto a lo que tiene que ver con la forma de los agregados. Hicimos muchas pruebas, muchas visuales de microscopía para ver qué pasaba en el interior, porque no es nada más uno tener una resistencia mecánica, sino ver qué es lo que está pasando en el interior de todos estos concretos que nosotros estábamos haciendo. Y posteriormente sometimos muchos núcleos a cámara de niebla salina para mirar y observar todo lo que corresponde a los parámetros de durabilidad de los concretos. Vale la pena resaltar que dentro del proceso hicimos unas evaluaciones experimentales en el centro de la construcción del SENA en Cali, que eran nuestros aliados a través del líder Senova de la regional del SENA del Valle del Cauca, porque lo importante era también hacer una transferencia de todos los conocimientos que nosotros íbamos adquiriendo a lo largo del proceso. Ahí teníamos vinculado al proyecto a un practicante del SENA de la regional Cali, y con materiales propios del área de influencia de la ciudad de Cali desarrollamos una serie de pruebas experimentales para que quedara un valor agregado dentro de todo este proceso. Específicamente allá utilizamos materiales típicos de la región y cemento de uso general. En lo que respecta al control de calidad de los agregados, se hizo bajo la normatividad tanto de la NTC como del INVIA como de la ACTM, y se hizo mucho tamizado, índice de plasticidad, terrones de arcilla, material que pasa el tamiz 200, pruebas de absorción, desgaste, cara fracturada, solidez frente a los sulfatos, partículas livianas. Todo esto lo replicamos también nosotros allá en la regional Cali. A su vez también hicimos ensayos de compresión, flexión, tracción, asentamientos, que verdaderamente nos pudiera generar una réplica para que quedaran algunas condiciones propias de los concretos. En términos generales, cuando uno habla de concretos de alta resistencia, en el caso de Colombia, se tienen valores del orden de 7.000 PSI, resistencia a la compresión. Vamos a ver que en el mundo, cuando se habla de un concreto en condiciones normales, estamos hablando de concretos de 3.500 PSI. Concretos de alta resistencia a nivel del mundo son concretos mayores de 10.000 PSI y concretos de ultra alta resistencia ya son concretos mayores de 21.000 PSI. Es para que nosotros miremos la escala que tenemos a nivel de Colombia y la que tenemos a nivel del mundo. Para poder obtener estos concretos de alta resistencia, obligatoriamente hubo la necesidad de utilizar aditivos que son importantes para el desempeño de los concretos en términos generales, fibras y sílices amorfas. Dentro de los tipos de aditivos que nosotros trabajamos y que experimentamos y que tuvimos que buscar las dosificaciones óptimas de acuerdo a los diferentes tipos de materiales que nos teníamos en la región Caribe, utilizamos tanto aditivos tipo plastificante como aditivos tipo retardante. Los aditivos tipo plastificantes tienen una característica muy especial en los concretos en estado fresco, que es generar trabajabilidad, y en los concretos en estado endurecidos,
por ser algo de reductor de agua, nos va a generar unas mejores resistencias. Y en el caso de los aditivos retardantes, es para poder tener sostenibilidad de la trabajabilidad en el tiempo y no tener ningún inconveniente, porque estábamos trabajando con diferentes tipos de